30 minutitos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires, haciendo otra oportunidad, y como lo anunciaba hoy temprano, tenemos el placer de tener un invitado al gusto, al piso, decía un importante dirigente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Te voy a presentar como ex candidato a intendente de Morón y fundador del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. ¿Cómo estás? Ex intendente. Ex intendente de Morón, ¿qué dije? Ex candidato. No ex intendente de Morón. No, Pará, porque mirá, hoy repasaba. Claro, ganaste 3 elecciones en Morón. Fuiste el intendente más joven en la historia de la provincia de Buenos Aires, con 29 años. 1999. 29. Ganaste la elección en el 99, del 2003 y 2007. Diputado nacional en el 2009. 2011, candidato a gobernador. 2012, asumís como director del AFCA. Sí. 2019, sos candidato a vicegobernador. El 2015, candidato a 2015, en la lista de Aníbal Fernández. Y en el 2020 sos presidente de Acumar. Sí. Y el último cargo con mi rey con Axel. Exactamente. O sea, una carrera política, una trayectoria política desde muy joven y de manera sostenida. Sí, hace muchos años. Sí. Antes de eso había sido concejal. ¿Y había sido concejal? Que fue cuando hicimos las comisiones investigadoras sobre los hechos de corrupción de Morón, de Rousselot, y que se votó la destitución por el tema de las cloacas, ¿te acordás? Sí. La gran estafa que había sido el plan cloacal de Rousselot, que había hecho con Macri, el que después fue presidente. Que después, cuando asumí la intendencia, pudimos liberarnos de eso que había hecho Rousselot con Macri, y después, cuando asumió Néstor, junto con Néstor, pudimos poner en marcha el plan cloacal, y de hecho eso se terminó hace poco con Malena en Aiza. Hoy hay el 100% de cloacas en Morón, pero por lo menos las redes, faltan las conexiones domiciliarias. Pero sí, en esa época de concejal fue cuando estuvieron esas comisiones investigadoras. Yo asumí, tenía 27. Ok, qué joven. ¿Qué? 29 años, yo decía, tengo 34 años, no hice nada de mi vida, y él a los 29 ya fue candidato yo nunca a intendente. Yo nunca armé una radio, por ejemplo. Pero a los 29 años administrar un municipio grande, importante como Morón, digo, wow. Bueno, sí, más allá de la edad, es difícil siempre. Sí, bueno. Necesita un gran laburo siempre, aunque tengas 29 o 60. Pero sí, en ese momento fue un gran desafío. Además, era una profunda transformación. Yo creo que en el 99 marcamos claramente un antes y después. Morón era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires. Con la política, el municipio, todo asociado a las mafias, al delito, a las patotas, una cosa espantosa. Estaba todo ahí. Con un divorcio brutal del gobierno, de la política, con la sociedad. Y en el 99 iniciamos un proceso de transformación profunda. Yo creo que hay un antes y después. Cambiamos la cultura política de Morón definitivamente. Más allá de que a veces aparecen como fantasmas de ese pasado que intenta volver, la realidad es que yo creo que la cultura política fue transformada profundamente y recuperamos la capacidad de hacer del Estado, la capacidad de construir un Estado moderno, eficiente, transparente, solidario, participativo, y que la sociedad vuelva a creer, que vuelvas a sentir que se puede, que hay otro camino. ¿Está otra vez eso en juego? No, me parece que hoy lo que nosotros tenemos es que hay como un parate. Me parece que hay que profundizar un camino. Creo que tenemos que volver a tener un Estado que responda a estas cosas. Que bueno, que es un poco lo que nosotros venimos discutiendo. O sea, que la preocupación sobre que no se retroceda, y la preocupación también de no facilitarle el camino a quienes le hicieron mucho daño, que son los 4 años de Tagliaferro. Nosotros gobernamos desde el 99 hasta acá, nuestra fuerza política, nuestro espacio político, con más o menos discusiones, no importa, pero este espacio político... 2015-2019 fue un parate, que fue un retroceso brutal. Nosotros marcamos un camino después de recuperar el rol del Estado en el 99. Ya en el 2005 pudimos poner en marcha un plan estratégico que marcó la política para adelante los siguientes 20 años. De hecho, el traslado de la cancha del Deportivo Morón, la urbanización del barrio Carlos Gardel, el plan de asfalto comunitario, el hospital, o sea, políticas innovadoras en materia
no solamente de lucha contra la corrupción, de transparencia en la gestión pública, de participación ciudadana, sino también en políticas concretas del espacio público, políticas en todo sentido, con obras de infraestructura que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. O sea, marcaste un camino. Los 4 años de Tagliaferro fueron un gran retroceso, y me parece que hay que poder profundizar una política de gestión local, de democracia de proximidad, de cercanía, de lo que tiene que hacer el gobierno local. En momentos de crisis aún más, es lo que estábamos discutiendo, me parece, porque se necesita, porque la ciudad lo necesita, y además porque si no, además se está abriendo la puerta a que vuelvan o tengan oportunidades quienes le hacen mucho daño, por ejemplo, la derecha en la versión Milei o la derecha en la versión macrista. Entonces, me parece que nosotros tenemos el compromiso de continuar un rumbo que iniciamos hace muchos años y que tiene que manejarse con coherencia, para no retroceder y hacer lo que hay que hacer cuando te toca gobernar. Ahora de a poco nos vamos metiendo en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en Morón, se avecinan elecciones y demás, pero como dirigente peronista y demás, ¿qué lectura haces de lo sucedido el domingo en las elecciones de Cava, donde la Libertad Avanza se impuso? Ahí está claro, ganó la Libertad Avanza, eso no hay ninguna duda, y obviamente eso ya han hecho una muy buena elección que tiene que ver con el momento político actual y lo que significa la Libertad Avanza para quienes aún hoy siguen buscando un camino que yo creo que es absolutamente equivocado. Por ahí lo que propone la Libertad Avanza es más de lo que ya vivimos y sufrimos durante muchos años en la Argentina, con un nivel de crueldad brutal, con características particulares en esta etapa de la historia, pero mucho de lo que ya vivimos ya nos hizo mal, o sea que no hay nada que pueda esperarse de esa propuesta. Pero es cierto que ganaron la elección. Yo, en el caso nuestro, con Leandro, yo creo que ha hecho una excelente elección. Pues ha hecho una muy buena elección, mejorando los resultados de las intermedias de otros momentos. Por ahí el tema fue que se esperaba un triunfo por lo que decían la encuesta. Es que está bien, pues sí, bueno, todos cuando salís a la cancha querés ganar, pero la realidad es que el balance es altamente positivo. O sea, nosotros venimos mejorando en el resultado electoral de nuestra propuesta, y eso te sigue poniendo en camino para construir lo que hay que construir, que es una nueva mayoría en la ciudad que permita que la ciudad de Buenos Aires también pueda ser parte de un proyecto nacional que tenga que ver con construir una ciudad para todos y todas, y no para un sector. Pero me parece que Leandro hizo una excelente campaña, una excelente elección. La militancia del conjunto del espacio ha trabajado mucho, y yo creo que en ese sentido hay que hacer un balance positivo, más allá de que obviamente perdimos, pero salimos a 2,5 puntos del primero, y después sí, la novedad política es que quienes gobiernan la ciudad y quienes vienen ganando las elecciones hace mucho tiempo, sacaron 15 puntos. Entonces ahí sí, obviamente, en la disputa por la conducción de lo que sería la derecha en la Argentina, obviamente un dato político es que Milei les ha ganado esa pulseada al PRO y al macrismo. Pero es un problema de ellos. En el camino nuestro a construir, Leandro ha seguido caminando para adelante, y eso es importante. Martín, usaste mucho la palabra profundizar, ¿no? En esta reconfiguración del peronismo. ¿No crees que a la hora de criticar también al presidente Javier Milei, cierto sector del peronismo tiene un discurso chato de solamente críticas al presidente, pero sin brindar quizás alternativas de gestión al gobierno, como para que la gente vaya nuevamente, ¿no?, hacia el peronismo? A ver, me parece que nosotros tenemos mucho para discutir, indiscutiblemente, porque venimos, mucho para discutir indiscutiblemente, sonó raro, pero venimos de una experiencia de gobierno fallida. O sea, nosotros venimos del gobierno que presidió Alberto Fernández, donde no hicimos lo que hay que hacer, donde terminamos con 50% de pobres, y donde un gobierno popular que termine así, obviamente, lesiona su propio rasgo de identidad constitutivo, los motivos por el cual nacés, los motivos por el cual gobernás, que es justamente representar a esas mayorías populares. Creo que después de un gobierno con esas características, después de otras cosas que han sucedido, de idas y vueltas, Vicentín, festejo de cumpleaños, cosas que ya conocemos como balance, venís de un gobierno que no fue bueno. Por lo tanto, eso implica que genere discusiones, que genere debates, que decíamos, che, mirá, no solamente hay que estar preocupados por estar todos juntos, sino por saber qué hacer.
No solamente hay que resolver el tema de la unidad, que es muy importante, y yo creo que es sumamente importante, sino también tenés que ponerle contenido, sentido, orientación a esa unidad para saber qué hacer. ¿Y cuando cómo llegás. ves que venga eso? Al margen de la interna que ahora vamos vamos a hablar. por eso me parece que eso es lo que quiero decir, estamos debatiendo. Ahora, también es cierto que hoy lo que es Unión por la Patria, para llamarlo de alguna manera, está gobernando en varias provincias, está gobernando en muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, gobierna la provincia de Buenos Aires, gobernamos la provincia de Buenos Aires, o sea, ya tenemos también donde podemos mostrar que hay otra forma de gobernar, hay otra forma que no tiene que ver con la destrucción del Estado y con correr al Estado de sus responsabilidades. Entonces, me parece que también nosotros estamos, por un lado, como Unión por la Patria, como espacio popular de la Argentina, el peronismo, el campo nacional y popular, con el nombre que querramos expresarlo, está no solamente siendo oposición al gobierno de Milei, eso en el Parlamento, en el Congreso Nacional, en el Senado, etcétera, sino también mostrando otros caminos donde nos toca gobernar. Al mismo tiempo tenemos que discutir una propuesta, tenés que discutir también nuevas agendas, nuevos desafíos, nuevas realidades. Me parece que es natural, hay que naturalizar los debates que necesitamos dar para poder tener más y mejores herramientas a futuro. Y cuando hay una coalición, más todavía, porque en las coaliciones más se debate, porque tenés que sintetizar diferencias, matices, si no, no sería una coalición. Entonces, nada, me parece que estamos en esa búsqueda. Yo creo que el gran desafío es construir un resultado electoral en 2025 que nos permita cambiar la correlación de fuerza parlamentaria y poder frenar el intento permanente de Milei de leyes antiderechos y prepararnos y seguir construyendo una nueva mayoría que permita volver a representar esas grandes mayorías, que nos permita también ganar en el 2027 y a partir del 10 de diciembre de 2027 iniciar un camino que recupere el rumbo que se cortó el 10 de diciembre del 2015, porque a partir del 10 de diciembre del 2015 para adelante gobernó la derecha haciéndonos retroceder muchísimo, o una mala experiencia nuestra, ¿no? Entonces, parece que el camino que hay que continuar es el del 10 de diciembre del 2015, que por supuesto eso fue el último día de 12 años y medio, de los mejores 12 años y medio de los últimos 60, 70 años de la Argentina. Me parece que el desafío es darle continuidad, no para hacer lo mismo, sino con esa perspectiva, con esa potencia, con esa vocación transformadora, con ese mismo espíritu de representar esas grandes mayorías, de enfrentar lo que haya que enfrentar para poder generar sociedades más justas, etcétera. Con las agendas nuevas y con los nuevos desafíos, darle continuidad a eso. Todo eso que estoy diciendo acá, que suena fácil y simpático, hay que construirlo. Claro. Eso implica No es debate, fácil en la práctica, discusiones, ¿no? obviamente. A mí me circula mucho en la cabeza la idea esta de CRD, cómo interpela el peronismo al ciudadano a pie, que creo que ahí está la mayor dificultad. Después toda la interna, todo, ¿no? Me pasa a mí, Yo digo, listo, yo sé todo lo malo que es Milei. No hay nadie que me esté interpelando como un modelo superador. Me pasa a mí. Veía hoy los datos de los votos en los barrios populares. Algunos medios subían cómo cayó los votos de Milei en los barrios populares con comparación en 2023. Con muy baja participación en Villa Zabaleta, en Lugano, en la 31, todo digo. Y el peronismo ya perdió la capacidad de ir a interpelar a los barrios populares como tenía antes. Me parece que es evidente que hay la mitad de la población de la ciudad, para poner el caso de la ciudad, pero también pasó en las otras provincias No fue a votar. el domingo pasado. Vos tenés una muy baja participación. Eso habla de cierta frustración, de cierto escepticismo, de no sentir que vale la pena ir, de no sentir que haya nadie que te represente. O sea, indiscutiblemente hay una crisis de representación del sistema político. Una crisis de representación fruto de los fracasos de las últimas experiencias políticas, no hay ninguna duda. O sea, creo que Milei es fruto del fracaso de Macri y de Alberto. El fracaso de Alberto me incorporo, en el sentido de decir, no me corro, somos parte, todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en el gobierno de Alberto. Pero digo, más allá de que nosotros como sector político, que es el que lidera Cristina, hayamos marcado nuestras diferencias y hayamos discutido con Alberto, que por ahí chocábamos y no se nos escuchó y chocamos. Pero digo, de hecho nosotros también estuvimos en contra del acuerdo con el fondo, diciendo eso va mal, votamos en contra en el Parlamento, nuestra fuerza política, nuestra diputada, junto con Máximo, nosotros, lo expresamos, pero digo, más allá de que marcamos nuestra diferencia entre la coalición, más allá de que alertamos que por ahí no era,
hacete cargo del sí, lugar que obvio. compra. Entonces yo digo, Milei es fruto del fracaso de Macri y el fracaso de Alberto. Obviamente, para una gran parte de la sociedad ya se empieza a ver el fracaso también en términos de Milei, en el sentido de que no empieza a dar respuesta a las necesidades cotidianas, a las urgencias, a llegar a fin de mes, a comprar los remedios, a lo que pasa en una familia, en un barrio Todavía no se está trasladando a las urnas. No, pero pero hay una parte que sí, vos decís, bueno, la gente que Milei perdió el voto popular en algunos lugares, como vos describías recién. Sí. Siguiendo tu razonamiento, digo, bueno, me da la sensación de que los que votaron a Milei, una parte que está desencantado de Milei, que vos nombrabas recién en esos sectores populares, que había votado a Milei desencantado de Macri y de Alberto, se desencantan de Milei, pero no se encantaron de nadie más por ahora. O sea, no es que volvió el encanto para algún lado. Claro. Me parece que hay que, bueno, en esa interpelación, en ese diálogo con la sociedad que incluye propuestas de futuro y también balance de un recorrido, me parece que es lo que hay que trabajar para volver a convocar, para volver a entusiasmar. Y después me parece que, bueno, no va a ser de un día para otro, porque venís, insisto, de esos fracasos, de una crisis de representación política y de muchos temas pendientes y de falta de respuesta de ese sistema a la vida cotidiana. ¿Cómo mejorás? Pero bueno, yo estoy convencido, por eso creo que vos tenés que tener propuestas, como decís vos, de futuro. Tenés que tener las propuestas que digan, bueno, ante los nuevos desafíos, las nuevas realidades, ¿qué hacemos? ¿Qué nueva estatalidad hay que construir, como dice Cristina? ¿Cómo abordamos la problemática de seguridad? ¿Cómo abordás la problemática de la infraestructura que se necesita, que cada vez que vemos que pasa algo, los efectos que produce? ¿Cómo abordás una cantidad de cuestiones para crecer, pero crecer distribuyendo y distribuyendo para crecer? Una cantidad de cosas, y también me parece que en esa búsqueda de la propuesta de futuro, que vos te tiene que entusiasmar para decir hay un camino por delante, también es un diálogo con la historia reciente, donde vos tenés que recuperar la autoridad de la palabra fruto del lugar donde lo hicimos. Quiero decir, nosotros podemos, yo creo que Cristina, ¿por qué tiene vigencia su liderazgo? Porque es no solamente la que está discutiendo lo que hay que hacer a futuro, sino la que tiene la autoridad de la palabra de haberlo hecho. Entonces, me parece que esa memoria social positiva que existe en una gran parte de la población sobre cuáles fueron los últimos años, donde uno podría decir los días más felices de los últimos tiempos, se asocian a los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Entonces, me parece que en ese diálogo, en esa memoria social positiva también, se encuentra parte de lo que tiene que poder iluminar el futuro. Insisto, no para hacer lo mismo, pero para demostrar que sí se puede, que hay un camino distinto, que no tenés por qué resignarte, tenés que aceptar las cosas como están, como única posibilidad. Digo, eso es lo que sobre todo hizo Néstor el 25 de mayo del 2003. Es decir, se puede hacer otra cosa. Me das el pie para hablar de la provincia de Buenos Aires. Salieron muchas notas a partir del domingo, lunes, martes. Yo lo confirmé con alguna fuente también de que Cristina sería candidata a diputada en la tercera sección y Sergio Massa candidato a senador en la primera sección electoral. ¿Qué opina de esta estrategia, si es que llega a concretarse, no? Bueno, a ver, yo no puedo confirmar eso porque no estoy en condiciones de hacerlo. He participado en varias discusiones en ese sentido y sé cuál es la opinión que ha tenido Cristina en varias reuniones también. Pero no estoy en condiciones de confirmar eso. Yo te lo confirmo, hablé con Cristina y con Sergio. Por eso, es una posibilidad, es una posibilidad que a mí me parece que tiene que ver justamente con poder tener la mejor estrategia para poder representar esa vocación en la provincia de Buenos Aires. O sea, digo, yo creo que Cristina es la líder más importante que tiene la Argentina. Creo que es el liderazgo que tiene más potencia. Por lo tanto, a veces es extraña la discusión en la provincia, porque si, bueno, ¿por qué alguien puede tener dudas de que tenga un rol protagónico quien está en mejores condiciones de jugar? Pará, ahora nos metemos en la discusión. Yo no la termino de entender la estrategia, porque de hecho hoy grabó y decía, es como decirle a San Martín que vaya a ser candidato a un municipio, enojado con esta estrategia. Yo no la termino de entender porque digo, tenés al último candidato a presidente, que bien o mal terminó con un caudal de votos muy, muy alto y estuvo ahí de ganar una elección en un pésimo gobierno para el peronismo, que todos coinciden que fue pésimo. Y a la última presidente que tuvo el peronismo antes de Alberto, con 2 mandatos, siendo candidatos seccional. Pero si vos decís, es muy importante la elección de la provincia de Buenos Aires,
Es muy importante lo que se juega en la provincia de Buenos Aires. Es importante para el proyecto no solamente de la provincia, sino pensando en términos de proyecto nacional. El resultado de la provincia de Buenos Aires habla justamente de una responsabilidad política y de dirigentes que no tienen ningún problema de hacer lo que haya que hacer para sostener o para fortalecer un proyecto político. Quizás no estamos acostumbrados ¿y en las a nacionales qué hace? ¿Llamás a Merkel que venga con que se ponga...? Digamos, veremos, pero lo que te quiero decir es que a mí, digamos, son estrategias. A mí la cuestión de que vos fuiste acá, yo no me parece que sea... Al revés, habla de la calidad de los dirigentes que no tienen problema en estar donde... De hecho, Cristina fue 2 veces presidenta y después fue vicepresidenta. Sí. Para enfrentar al macrismo y para cortarle el camino al macrismo, que hubiese sido una tragedia. Imagínate si Cristina no hubiese tenido la generosidad que tuvo para armar esa coalición, ser vicepresidenta, para que se pueda construir esa coalición, porque si no hubiese sido vicepresidenta ella no se constituía, con absoluta generosidad, y logramos frenar el macrismo. Imagínate lo que hubiese sido la pandemia en el gobierno de Macri, ¿no? Hubiese sido una pesadilla. Entonces, nada, bueno, ya lo demostró la generosidad, y eso habla también del compromiso militante, del compromiso de hacer lo que haya que hacer, lo que se necesita hacer. Entonces, de la una lectura perspectiva es... colectiva, de una perspectiva de que no estás pensando individualmente, estás pensando en un conjunto. La lectura es el peronismo tiene que ganar las elecciones próximas, que son el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y ponemos los mejores jugadores en la cancha. Es que cualquiera que sale a la cancha quiere poner siempre los mejores jugadores. Por eso no se entiende la discusión. Sí, está bien, pero yo no lo voy a poner a Messi a jugar de 4. O lo voy a llevar a Messi a jugar pero lo dejarías afuera de la cancha. No, pero lo pondría a jugar el Mundial. No. Bueno, pero viste que hay gente que pensaba que había que estar fuera de la cancha, alguno. Bueno, esa es otra. Entonces, bueno, por eso. Esa es otra discusión. Más si tienen las ganas, por eso, Cristina, o entonces más en este caso. Es raro eso. Pero sí, yo creo que hay que hacer lo que haya que hacer para poder sostener un proyecto y sobre todo para enfrentar la tragedia de lo que significa el mileísmo. O sea, el Milei está haciendo mucho daño, hay mucho dolor, hay mucha angustia, mucho sufrimiento. En los barrios es una situación muy dolorosa lo que se vive. Entonces, bueno, ¿cómo no vas a hacer lo que haga falta para poder frenar eso en función de un proyecto que tenga que ver con los intereses de las mayorías? A mí me hubiese gustado otro escenario. Nosotros teníamos la opinión de que teníamos que estar todos juntos el mismo día contra Milei y no desdoblar. Pero bueno, es una decisión, se desdobló. Y no hay en ese anuncio de una eventual candidatura de Cristina y Massa, ¿no hay un mensaje criptado al gobernador Axel Kicillof? ¿Sobre qué tema? Sobre no tenías que desdoblar, por ejemplo. No, lo que hay es una decisión, si no hubiésemos desdoblado, la estrategia podría ser otra, porque estábamos todos juntos el mismo día en una misma estrategia. Vos separás. La provincia de Buenos Aires, al desdoblar, no tiene 2 elecciones, tiene 9. Claro. Tiene una el 26 de octubre y 8 el 7 de septiembre. Son 8 lugares distintos, o sea, en las 8 secciones electorales. O sea, hay una desintegración, pero no quiero volver a discutir esto. Nosotros sentamos nuestra posición de que no era lo mejor, pero ya está, eso está más cerrado. La decisión justamente de acompañar, de sostener, porque bueno, todos los gestos justamente de Cristina, en pos del proyecto, en pos de la unidad, en pos de trabajar todos juntos, dijo, bueno, no era lo mejor sacar las PASO, las sacábamos si quieren, no es lo mejor desdoblar, desdoblamos, no es lo mejor modificar las fechas, modificamos, todo para colaborar, o sea, para colaborar en facilitar una propuesta unificada que tenga como objetivo enfrentar a Milei. Voy a hacer una pregunta a lo Luis Novarecio. Si alguien que estuvo acá en 2009, 2010, 2008, 2007, se fue, vuelve ahora y ve que Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que está todo mal con la Cámpora, con Cristina, ¿cómo se lo explica? No sé. No sé. A mí me cuesta mucho explicarlo acá en la radio. No, pero es que yo yo tampoco lo... A mí a ver, primera cuestión. A mí me parece que nosotros necesitamos poder debatir todo lo que haya que debatir, que tiene que haber mecanismos para poder procesar en unidad las diferencias. Me parece que puede ser hasta lógico discutir los matices y las diferencias que puede haber en una coalición, y me parece que puede ser hasta lógico discutir los liderazgos y hasta poder discutir también quién crees vos que representa mejor determinada propuesta. A mí me resulta difícil entenderlo porque yo quizás equivocado o quizás pero digo, a mí me resulta
muy complicado de entender cuando está Cristina presente, porque para mí es indiscutible que Cristina es la líder más importante que tiene. No digo que sea la única, no digo que sea un liderazgo excluyente. Hay otros y otras, pero el peso específico del liderazgo de Cristina me resulta difícil igualarlo. Entonces, digo, a mí, por ejemplo, me resultó muy difícil entender por qué cuando Cristina es candidata a presidenta del Partido Justicialista, nosotros somos del Nuevo Encuentro, yo soy presidente de un partido nacional como es el Nuevo Encuentro, no somos del PJ, pero somos parte de la misma coalición popular y entendemos que el PJ es el partido principal que tiene la coalición. Por lo tanto, nosotros somos una fuerza política, Nuevo Encuentro, que tiene como líder a Cristina, o sea, que es una de las fuerzas políticas que entiende que el liderazgo de Cristina trasciende las fronteras de un partido u otro, es un liderazgo que representa un espacio más amplio. Entonces, para mí, que Cristina sea presidenta del PJ, aún sin ser del PJ, me parecía fundamental, porque si el PJ es el partido más importante de la coalición y Cristina es la presidenta del PJ, a mí eso me da las garantías de que la conducción de Cristina le da una impronta al conjunto de la coalición desde la conducción del Partido Justicialista. Por lo tanto, es garantía no solamente de las mejores estrategias, es garantía también no solamente electoral, sino la presencia de Cristina y el liderazgo y la conducción de Cristina me da garantías de un rumbo, de un sentido, de una orientación, de un contenido de esa coalición. Genuinamente puede haber distintos rumbos, pero yo quiero que sea el rumbo que determina Cristina, como otro la por otra mirada. Entonces, digo, lo que es entendible como, no, mirá, la verdad que hay otros que son yo respeto muchísimo, respetables dirigentes, pero compararlos con Cristina y decir, mirá, me da lo mismo, a mí me sorprendió también eso. Está bien, la otra mirada, en contraposición de esta, cómo no puede ser que no se tenga en cuenta la figura más importante del peronismo, que ahí coinciden todos, ¿por qué no se le da la herramienta y no se lo deja gestionar a quien está al frente de la gobernación? ¿Pero quién no lo deja gestionar? Y en la legislatura tuvo muchos problemas. ¿Cuándo? Con un montón, un caso. No tiene presupuesto. ¿Pero qué tiene que decir? Nosotros votamos, eso no es un problema nuestro. Pero no hay un caso en la legislatura en la cual algún diputado, diputada, senador o senadora de cualquier sector de Unión por la Patria no haya bancado la posición del gobernador. Ninguna, no hubo una sola vez. Con la desdoblación no lo bancaban. Nosotros somos parte del gobierno. El Nuevo Encuentro preside el Comirrec. La Cámpora tiene 4 ministros, ministras o ministres, porque hay distintos. Bueno, Martín, pero también fue todos los días nos levantamos para hacer el mejor gobierno. Todos los días nos levantamos, todos los funcionarios nuestros, nuestra senadora Laura Clark, todos los días milita para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sea el mejor gobierno. Fue el propio Larroque también el que dijo que hay opositores dentro de la coalición. Pero es una frase equivocada, pero Martín, no hay ningún elemento que diga... Aparece un día Teresa García, senadora, y presenta un proyecto sin el aval del Ejecutivo. ¿Cuál? Por ejemplo, el calendario electoral. El calendario electoral. Hicimos lo que Axel pidió. Está bien, pero con proyectos por un lado, por el otro. Pero si no había ningún proyecto no es cierto. Es una cosa. O sea, nosotros queremos que es nuestro gobierno y queremos que sea el mejor gobierno. Nuestros ministros, nuestros funcionarios, laburan todos los días para eso. Nuestros diputados, diputadas, votamos todo. No es cierto. No lo digo yo, lo dijo Slayman la semana pasada, de que no era cierto que fue por culpa de nuestro bloque que no salió el presupuesto. No es cierto. Nosotros trabajamos, hay una discusión por el liderazgo, hay una discusión, pero que no la disfracemos de otras cosas. ¿Vos decís que la discusión es por el liderazgo pensando en 2027? Hay una discusión por el liderazgo, por la vigencia de algunos liderazgos, que me parece que está bien darla, pero digamos de verdad lo que sucede. ¿Y cuál es la verdad? Por ahí de que Kicillof quiere tener cierta autonomía de Cristina Fernández de Kirchner y usted le dice, no, hay que seguir respetando la... Pero es que tiene todo derecho también a pensar lo que quiera. Lo que quiero decir es que cada uno pertenece al espacio que quiera. Acá esto no es la colimba, que ya no existe más, nadie se acuerda, donde vos llegás y te obligan a tener un jefe. Este es el coronel, Vos, ¿quién te conduce a vos? ¿Quién decidís vos que te conduzca? Nadie te obliga. Entonces, a mí me conduce Cristina Fernández de Kirchner, no hay ninguna duda. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera con eso. Pero la provincia de Buenos Aires la debería conducir Axel Kicillof. Los bonaerenses lo eligieron a él. Pero, a ver, lo que digo es la conducción política es la conducción política. Sí, está bien. No es una decisión, no es un problema solamente de eso. ¿Quién conduce la fuerza política de la provincia de Buenos Aires? Para mí, mi conductora en la fuerza política es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, después hay diputados, hay gobernadores, hay senadores, hay concejales. Y eso no significa que vos no estás bancando eso. A ver, lo que quiero decir,
en un gobierno de coalición, ahí tenés de todos los sectores. Los que están con Massa, los del Frente Renovador, tienen como jefe a Massa. Y trabajan para el gobierno de nuestra coalición, que tiene como gobernador a Axel. Pero su jefe político es Massa, no es Axel. Porque si no, a ver, porque hay un problema, no se entiende el fenómeno de la coalición política. Si vos me pedís a mí... No se entiende el fenómeno del quilombo que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero hay que discutirlo con... A mí sí, a ver, después hay otras cosas. Sorprende más... ¿Cuáles serían las otras cosas? Sorprende más, porque claro que si se pone en discusión un liderazgo, cuando el que lo pone en discusión es fruto de ese liderazgo, eso sorprende más, es cierto. No significa que no tiene derecho a hacerlo, pero sorprende más. Hubiese sorprendido menos que por fuera de lo que parió Cristina, alguien diga que no tiene que liderar Cristina. Que surja la palabra de que no tiene que liderar Cristina sobre alguien que es fruto del liderazgo de Cristina, suena más rebuscado, o por lo menos sorprende más, o a algunos hasta le duele más. Pero bueno, digo... Por las nuevas canciones y eso, ¿no? No, lo que quiero decir es, a ver, yo creo que... A ver, ¿por qué sorprende más? Porque con Cristina han discutido un montón. Y la han enfrentado un montón. Sorprende más algo que surge, que es fruto del proceso político que fundó Néstor y lidera Cristina. O sea, Axel es fruto de ese proceso político. Y a mí me parece, además, que es un buen fruto, porque es un buen gobernador, es un buen gobierno, es nuestro gobernador. Ahora, ¿es un buen gobernador? Es un buen gobernador, es nuestro gobierno, es un gran cuadro político. Tu balance es positivo. Tiene mucho pero aparte tiene mucho para aportar a esta construcción. Lo que pasa es que todo eso no significa para mí que no crea yo que la líder más importante que tiene nuestro espacio es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si alguien piensa que el futuro a construir es sin Cristina o el futuro a construir es jubilando a Cristina, a mí me parece que es un error político aparte. Ni siquiera estoy discutiendo un problema de lealtad, de gratitud, que para mí es un montón igual todo eso. Ahora, me parece que es un error. Ahora, Martín, ¿no es una limitación político-electoral también para Kicillof que Cristina esté? ¿Por qué? Digo porque sabemos que Cristina tiene un techo electoral, Cristina, ¿no? Porque obviamente el desgaste político de tantos años y de haber pasado dos presidencias. Kicillof quizás tiene o no tiene un techo o puede amalgamar un poco más el electorado a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires. No lo veo así. No, a mí me parece que ninguno de los sectores de la coalición puede solo. Necesitamos unidad y necesitamos, más, yo si pudiéramos la ampliaría más. O sea, seamos más amplios todavía de lo que somos. O sea, ampliemos más, construyamos más, ampliemos más, convoquemos a más. ¿Qué sería eso? ¿Irías a buscar a Yarlora, a Puyar? No sé, te quiero decir es convoquemos más, abramos las puertas, tengamos las puertas y ventanas abiertas. Necesitamos construir un gran espacio para enfrentar la tragedia de Milei. Ahora, yo sigo creyendo que dentro de ese espacio, el espacio más potente, que tiene más fuerza, es el espacio que representa a Cristina. ¿Es el único? ¿Es excluyente? ¿Alcanza solo? No. Pero para mí es el liderazgo más potente, es el liderazgo que tiene más fuerza. Es el liderazgo no excluyente, pero más grande. O sea, tiene un peso específico más grande. Y yo creo que, es más, creo que en el caso de Axel, además es como que se comparte el mismo espacio, porque no es otros sectores que tienen su base de representación fronteras afuera del kirchnerismo. Entonces, a mí me parece que eso también hasta, si querés, en términos de inteligencia electoral o práctica, me parece un error, porque si la diferenciación que se quiere hacer a veces lesiona la propia base que te constituye a vos. O sea, vos mismo estás formado ahí, no es otros que vienen de afuera, que vienen de otro lugar donde su caudal o capital político está constituido sobre la diferencia con nosotros. El capital que construyó, que se construyó ahora, que construyó Axel también, tiene mucho que ver con justamente el capital construido por pertenecer, no por diferenciarse. Entonces, pero eso no significa que no se necesite de otros. Pero vos no dejás de ser lo que sos para juntarte con otros. Vos sos lo que sos y te juntás con otros. Estamos charlando con Martín Zabaleta. Sabatella. Siempre se mezclan de Zabaleta a Sabatella. Ex intendente de Morón. El intendente, este dato a mí me dejó. El intendente más joven en la historia de la provincia de Buenos Aires, 29 años, te imagino con más pelo, ¿no? Más pelo, sí, obvio. ¿Tenés 5 minutitos más? ¿Un ratito más? Sí, porque te quiero, esta misma persona tranquila. Que en 2009 se fue, viene a la provincia de Buenos Aires y dice, che, ¿cómo que está?
a esta misma persona la llevó a Morón. Ujú. Y que en 2009 se fue cuando vos le diste el lugar para que Lucas Gui sea intendente interino durante 2 años y que después ganara las elecciones y demás. Dice, che, está todo mal entre Lucas Gui y no hubo encuentro. Y Martín, ¿qué pasó? No, a ver, me parece que en principio es evidente que es una época donde se discuten muchas cosas y donde ha generado mucha incertidumbre en muchos temas y de hecho hay muchos debates y nosotros evidentemente no nos escapamos a eso. En Morón lo que pasó es que nosotros desde hace ya varios años venimos discutiendo con Lucas, digo nosotros, nuestra organización política, el Nuevo Encuentro. El Nuevo Encuentro es la fuerza más importante de la vida política, social, cultural de los últimos 30 años de Morón. Es la fuerza, el Nuevo Encuentro ganó solo o en alianzas 6 veces la intendencia de Morón. Es la fuerza política que más veces ganó la intendencia en la historia de Morón. Entonces, es Tremendo. una fuerza que tiene un espacio de protagonismo y de centralidad muy grande, que tiene que ver con esa historia, que tiene que ver con anclaje territorial, social, es la fuerza por tanto más gravitante, es la fuerza que tiene más militancia, es la fuerza que tiene un recorrido de 30 años, insisto. Además que marcó una historia, como decíamos al principio, que es la fuerza protagonista de haber cortado con las mafias ruselotistas, es la fuerza protagonista de haber iniciado una cultura política nueva, es la fuerza protagonista de un montón de cosas. Nos tocó atravesar el 2001, la crisis del 2001, salimos de la crisis del 2001, donde todo el mundo decía que se vayan todos, diciendo la sociedad de Morón, diciendo que se vayan todos menos ustedes. Ganaste 2 elecciones. Claro, pues. pero y con corte de boleta, o sea, solos, o sea, que te eligieron indiscutiblemente a nosotros. Entonces, digo, con ese recorrido, nuestra fuerza política, a través de los funcionarios del gobierno, a través de los equipos de gobierno, a través de la militancia, discutía con Lucas lo que creíamos que había que hacer para que el gobierno esté mejor, para que nosotros discutimos puertas adentro lo que creemos que hay que hacer. Entonces nosotros veíamos que había falta de planificación, falta de conducción, falta de abordaje integrales de las políticas públicas, falta de articulación para llegar al territorio con políticas unificadas, 5 años sin... Todo esto, ¿cuándo lo empieza a verla? Lo venimos discutiendo antes de la última elección también, hace 2 o 3 años. Después, O sea, en el medio tuvimos la elección de intendente. Post-pandemia, que es como que marca... Post-pandemia también se empieza a discutir. Digo, mira, me parece que hay que hacer esto. Y nosotros discutíamos un rumbo de la gestión, puertas adentro, porque a mí me parece que uno de los principales problemas y errores que hubo fue que alguien, al perder las discusiones internas, las hizo pública para ver si las ganaba afuera. Vos perdés adentro y querés ver si las podés ganar afuera. Eso me parece un grave error. Con 30 años de historia no es que el Nuevo Encuentro nunca discutió. ¿Qué sería perder la discusión adentro? Que 7 piensan que... Nosotros discutimos siempre. La novedad política no es que tengamos debate. Debatimos cosas mucho más duras que esta. Voy de nuevo con el caso de Axel Kicillof. El intendente es Lucas Gui. Lo que eligieron intendente fueron los... No hay ninguna duda de eso, que el intendente Lucas Gui. Está bien, pero las últimas decisiones las debería tomar él. Yo estoy de acuerdo. A ver, la última palabra en un gobierno la tiene el intendente. Lo que nosotros discutíamos justamente con eso es que una cosa es la última palabra y otra cosa es la única. Si vos te manejás con la idea de única palabra, es que no hay otras previas. Es que no escuchaste a nadie, es que no escuchaste a los equipos de gobierno, es que no escuchaste a tus asesores, es que no escuchaste a la militancia, es que no escuchaste a tus compañeros y compañeras. No había articulación entre los... Y entonces tenés la única palabra. Okay. Yo creo en la última palabra de quien le toca conducir, en este caso, una municipalidad. Fui intendente 10 años. Creo que tenés que tener la última palabra. Lo que no creo que haya que confundir última con única. Cuando es única, lo que se produce es un encierro, una no escucha, se produce una idea de microclima, de empezar a pifiarle en las decisiones. Entonces, la falta de articulación, la falta de funcionamiento colectivo, la falta de escucha y el encierro en un grupo no militante, sin historia, medio aséptico, con esa idea que la política, lo mejor como que me contamina la militancia política las cosas, hizo que la chocáramos en muchas cosas. Entonces, nosotros quisimos discutir eso hacia adentro, no se pudo, se salió afuera a discutir, eso me parece un error, o sea, porque se perdían las discusiones adentro, entonces las sacaron afuera, y después lo que hubo es como reacción, salir a perseguir, a una suerte de persecución política y caza de bruja, y a salir a correr a todos los que tienen responsabilidad en el gobierno, que son del Nuevo Encuentro o que son de otras fuerzas políticas que vienen reflexionando del PJ o de organizaciones gremiales, organizaciones caso del PJ. emblemático, Diego Espina.
Bueno, digo del Nuevo Encuentro, pero también de organizaciones como la Marechal, los Digo caso emblemático porque era un funcionario de los o más de la importantes. Cámpora, o peronismo militante, o sea, todos los que tienen la misma mirada y preocupación que nosotros. Sí, Diego, obviamente, Diego es un cuadro fundamental, secretario de gobierno, pero vos fíjate a qué raro el encierro que vos tenés cuando no conocés lo que pasa, que vos sacás al secretario de gobierno, lo mandás al Consejo Deliberante, no lo mandás, pero Diego era concejal con licencia, va al Consejo Deliberante, al otro día, no pasaron ni 10 horas, y es el presidente del bloque. Por lo tanto, vos fíjate qué falta de comprensión de lo que sucede, de lo que significa el cuadro que vos sacaste. Vos sacás un cuadro diciendo que con críticas, que a menos de 12 horas es el presidente del bloque por unanimidad. Y se perdieron votaciones importantes. Y se perdieron votaciones importantes porque justamente corres a quien tiene la capacidad de diálogo. Si vos corres a una persona como Diego, que tiene una capacidad de articulación, de diálogo, capacidad de construcción mayoría, que de hecho se demostró, porque aún con 10 concejales, nosotros construimos mayoría en el Consejo Deliberante muchas veces, etcétera, y ponés otras interlocuciones que no tienen esa misma capacidad, o que no saben dialogar, o que rompen relaciones, bueno, se produce esto. O sea, cuando se perdió en el Consejo Deliberante, nosotros no teníamos la responsabilidad de la construcción de mayorías ni la interlocución. Eso fue porque lo corrieron a Diego y lo pusieron a Hernán, que no tiene la menor idea cómo hacerlo. ¿Irreparable esa interna? Nosotros tenemos que trabajar por la unidad y nosotros tenemos que presentarle una propuesta que en el 2027 garantice la continuidad de un gobierno popular en Morón. Y hay que trabajar por la unidad cotidiana. ¿Cómo? Todos los días hay que trabajar. ¿Cómo Yo hace? milito por la unidad y desde el 11 de octubre, pongo esa fecha porque es así, desde el 11 de octubre todos los días le mando un mensaje a Luca, no todos los días, pero es una forma de decirlo. De decir, che, nos tenemos que juntar. ¿Y no quiere él? Nos tenemos que juntar porque vos sos el intendente, porque nosotros representamos la fuerza política más importante del gobierno y de la coalición, vamos a convivir, estamos obligados a convivir, tenemos que cuidar esta propuesta, tenemos que trabajar, hacer un esfuerzo por la unidad, porque lo más importante es fronteras afuera, cómo enfrentamos a Milei. Y por supuesto no. ¿Te no responde quiere, el mensaje, un emoticón o algo? No, Nada. no hay respuesta. Pero tendrás bien el número de. Sí, no hay respuesta. Y entonces, pero yo creo que no hay respuesta porque no saben qué decirte. Porque no te pueden mirar a la cara. No es un problema solamente político. Yo creo que hay otras cosas ahí. Y ahora, perdón, voy al hueso por la cuestión del tiempo. Y No ahora, pensando en el 7 de septiembre. Sí. Cómo viene a la mano. A mí me llegó una imagen, creo que el fin de semana, con el Martín Vuelve, una cosa así. ¿Vas a ser candidato? Es muy posible, sí. Ahora el 7 de septiembre. Es muy posible. ¿Bajo qué espacio político? El espacio, el Nuevo Encuentro, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, la alianza que conformamos. Pero hay entre una todos. mesa de diálogo entre tu sector y el del municipio, el de Lucas Gui, para ver cómo hacer esa lista. No es una cosa municipal, eso es un No, acuerdo provincial. bueno, perdón. Bueno, está bien, pero me imagino que el intendente va a tener injerencia en el armado electoral de su municipio. No, en la coalición provincial. Es una coalición que hay que ver cómo se conforma la coalición. Nosotros queremos repetir la coalición que de Unión por la Patria. Yo creo que eso hay que resolver. Después decís, bueno, si logramos eso, que Cristina, todos queremos la unidad y queremos concentrarnos en enfrentar a Milei. Y ubicar los mecanismos, cómo resolver los temas internos. Bueno, nosotros vamos a estar sujetos a una situación general. Ahora, Morón se tendrá que resolver y habrá que votarlo. Entonces es posible que haya. ¿Estás dispuesto a sentarte a dialogar con Lucas y eso? Sí, pero no por una cuestión de establecer códigos de convivencia, porque yo creo que a esta altura no hay forma de presentar una propuesta unificada en Morón, más allá de que estemos unificados en términos generales. Lo que quiero decir es, no es un problema solamente, ya no es la lista. Estás obligado porque después de que pasan las elecciones, antes y después de que pasen las elecciones, seguimos gobernando. Entonces, me parece que hay un grado de irresponsabilidad y de amateurismo de gente que llegó a un lugar sin haber sido los que construyeron las herramientas para llegar a ese lugar. Entonces, tienen amateurismo, falta de comprensión de qué es lo que hay que hacer, porque en general, básicamente, lo que ha pasado es que había una historia de 30 años y una estructura política de 30 años que con la militancia y con la organización política y todo, te pusieron en un lugar. Y a mí me parece valioso eso, ¿no? Yo no estoy desmereciendo el esfuerzo de cada uno. Yo lo que digo, también, por ejemplo, va a ser
va a ir unido el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a trabajar para que sí. Pero yo, además de Morón, o sea, yo soy presidente de un partido nacional. Eso va a pasar si no es un suicidio. Pero digo, Cristina y Kicillof o Kicillof y la Cámpora se sentarán a hablar a ver cómo hacen el armado electoral, secciones, todos nosotros vamos a estar en esa discusión. Irá Massa, verán si Kicillof quiere poner a Catopodis o no, toda esa discusión, perfecto. Se va a trasladar a Morón, donde tenés las tres patas están representadas con Axel Kicillof, con Lucas Gui, Martín Marinucci, con Sergio Massa y vos, si se quiere... Nosotros venimos trabajando en términos provinciales, además, venimos trabajando con todos los sectores, porque yo digo, no, yo no estoy solamente en tema, o sea, nosotros tenemos que el encuentro es una fuerza nacional y una fuerza provincial que tiene representante en todos los municipios, por lo tanto, nosotros estamos pensando en la coalición en general. Lo que sí, nosotros vamos a trabajar por la unidad. Si hay unidad, además hay que incorporar los mecanismos para cómo se resuelven los conflictos. Si hay acuerdo, son acuerdos, y si no, se competirá. Pasa que no hay paso. Bueno, y se competirá igual, podrá haber colectoras, podrá haber otros mecanismos. O sea, hay que establecer cuál es el mecanismo que resuelve los conflictos en los lugares donde la mesa de acuerdo no es capaz de resolverlo. Entonces, pero tampoco hay que enloquecerse. No, digo, solamente no entendía el mecanismo cuál era. Decir es, perfecto. Si vos perdés un lugar, ¿cómo se dirimen las diferencias? Votando en general. Si tenés capacidad o posibilidad de resolverlo en las PASO, que a mí me hubiese parecido bien, bueno, es un mecanismo. Si no tenías la posibilidad de hacer internas, bueno, ya no hay tiempo porque estas fechas, parece ser del 9 de julio al 19 de julio, es difícil en esos días pensar en un proceso de interna. Se resuelve todo el 7 de septiembre, la presentación en general y también las discusiones internas. Bueno, habrá que ver cuál es el mecanismo para que donde hay diferencias que una mesa de negociación no salda, se tiene que votar. Lo que quiero decir es, nosotros vamos a trabajar por la unidad y sobre todo vamos a trabajar por tener una propuesta que le dé, en el caso de Morón, puntualmente como decías, que le dé continuidad en el 10 de diciembre del 2027 a un gobierno popular. Porque una de las principales discusiones que nosotros tenemos es que nosotros queríamos corregir el rumbo de gobierno que nos parece que está mal, nos parece que hay problemas graves y que no es un problema de la crisis nada más. Yo en el medio de la crisis armé el plan de asfalto comunitario, en el medio de la crisis del 2001. En el medio de la crisis del 2001 armamos la calle Modelo. En el medio de la crisis del 2001 tuvimos cómo poníamos en marcha con el Consejo Asesor un plan estratégico para sobrellevar esa situación y cuidar a los vecinos de Morón de la crisis que se vivía. Quiero decir, nosotros teníamos una preocupación genuina por discutir el rumbo del gobierno, y aclaro, no pensando en tener la última palabra, sino pudiendo tener las palabras previas para que no haya única, pero sí que haya una última palabra, pero que haya escuchado, haya tenido en cuenta. En base a un consenso. En base a un consenso, en base a que tenés que construir una cultura de coalición. El intendente, el gobernador o el presidente, en un gobierno de coalición, no expresa lo que él piensa. El mejor presidente, gobernador o intendente en un gobierno de coalición es el que expresa la síntesis de la coalición. Porque vos tenés que representar el conjunto de esa coalición. ¿Y qué ves? Y eso es lo que fue. Entonces yo digo, nosotros discutimos cómo tener el mejor gobierno. No fuimos escuchados y fuimos perseguidos. Y actualmente se sigue así. Rarísimo. Y además, a mí me da cierto temor también que a la hora con el objetivo, yo lo veo a Lucas más preocupado por perseguir compañeros y compañeras nuestras que por gobernar. Es fuerte eso. No, pero es que el 90% de lo que se hace en el día es atacarnos a nosotros. ¿Y por qué ves Lucas Guizado? ¿Qué quiere estar mal rodeado, no mal lo tengo asesorado? idea, me gustaría charlar. Yo creo que estar mal rodeado, mal asesorado también, pero creo que hay una responsabilidad de él. Me gustaría poder charlarlo, pero digo, yo veo mal eso, veo como un problema. Además veo que se retrocede, veo que aparecen cosas que hacía tiempo que no aparecían. Que vos tengas un funcionario que dice que la situación de calle se resuelve pateando pobres o tirándolos a la basura, es grave. Que vos tengas funcionarios del PRO en el gabinete municipal, es grave para nosotros, porque si vos querías que haya funcionarios del PRO, tenías que haber votado a Tagliaferro o a Artemendía, no a Lucas Gui. ¿A qué se debe eso? Entonces, y vos tenés temas además que impactan después en la gestión, porque hay problemas graves de seguridad, hay problemas graves de respuesta en términos del espacio público, de los asfaltos, de todo. Entonces vos decís, me preocupa, nosotros éramos paradigma, o sea, nosotros fuimos reconocidos nacional e internacionalmente por políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y yo no quiero ser autobombo, pero hemos sido reconocidos nacional e internacionalmente por eso. Y hoy tenés un funcionario que dice que hay que aplicar mafia y que hay que mirar con una cara de 38.
Entonces digo, ahí hay una cosa que vos decís, che, me preocupa que en pos de una pelea interna crees que tenés que buscar apoyo en algo que expresa lo que ya Morón había dejado atrás, había dejado hace mucho tiempo fuera de la cancha política, porque la cultura política que nosotros fundamos no le daba más lugar. Entonces, a mí me duele como exintendente, como vecino de toda la vida de Morón, como militante político de Morón, más allá de que además salimos a armar un partido nacional y provincial, pero es el lugar donde vivo, donde vive mi hija, donde vive mi nieto. Me duele ver que estamos en un proceso donde estamos retrocediendo sobre cosas que jamás pensamos que iban a poder ni siquiera asomarse nuevamente. Te hago la última cortita, Martín. Entrevistamos hace poco a Hernán... Digo todo esto, Sí. ahora, igual me quedo para esta pregunta que van a hacer, pero digo todo esto y al mismo tiempo digo, hay que trabajar por la unidad y hay que corregir este rumbo rápido, porque entre las preocupaciones que yo tengo, que hay que corregir el rumbo de Morón, y por eso obviamente estoy dispuesto a ser candidato, como decías vos, porque quiero poner el cuerpo para corregir el rumbo de Morón. Y hay que hacerlo rápido porque, entre otras cosas, me preocupa que si no se hace, se le abre la puerta también a esa derecha que está agazapada queriendo volver, vía Milei o vía Macri. La última, hablamos con Hernán Sabater hace poquito, quien fue expulsado de Nuevo Encuentro, hoy muy cercano a Lucas Gui, uno de los funcionarios más importantes que tiene el intendente. Fue expulsado del partido por una denuncia, acoso y abuso. Hablamos con él y él dijo que se trata de una operación política No voy a... de parte tuya. Sí, nosotros no vamos a hablar del tema como Perfecto. fuerza política, no vamos a hablar del tema. Está el comunicado ya. Por y la confidencialidad, por respeto a la víctima, porque no queremos caer en la trampa de lo que está haciendo Hernán, que es querer usar los debates políticos que existen, hace media hora que venimos hablando de las diferencias políticas, los debates políticos que existen para tapar un acto de él y acciones de él que son absolutamente reprochables y que nuestro partido no las permite, y que el protocolo que se ha aplicado le ha generado la expulsión de nuestra fuerza política y que ha sido presentado obviamente también a la justicia electoral, etcétera. Pero digo, no vamos a hablar porque lo que quiere construir es la idea de que es una cosa falsa y que es fruto de un debate político, y eso es mentira. Entonces nosotros no vamos a hablar porque si no sería caer en la trampa de lo que está haciendo él, que es querer usar los debates políticos para tapar su conducta. Bien, Cere, Conducta que nosotros reprochamos absolutamente, y que se llame González, Abatela, Gómez, Fernández, me da lo mismo, porque en eso para nosotros las cosas son blanco y negro, sea quien sea, y para mí habla bien de nuestra fuerza política, de nuestra organización y de la coherencia de la misma. Cere, que no te dejamos hablar. Martín, ahora el debate que se viene en el Senado bonaerense es el tema de reelecciones indefinidas de consejeros, concejales e intendentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, nosotros cuando se votó la no reelección, nosotros votamos en contra, siempre estuvimos de acuerdo en que haya reelección. Y de hecho nosotros como fuerza política votamos a favor de la reelección de todos. Lo que pasa es que bueno, ahora hay un contexto político distinto y hay proyectos. En principio me parece que avanzar con el proyecto de la reelección que hoy hay de los legisladores y eso me parece que tiene más consenso y se puede avanzar. Y el otro tema, no sé cómo será el debate parlamentario, si se llega, no se llega, si hay, me parece que quizás no es el mejor momento para debatir todas estas cuestiones, pero si vos me preguntás conceptualmente cuál es nuestra posición histórica, siempre nosotros planteamos que estábamos a favor de las reelecciones. Pero bueno, también es un debate que no tiene consenso en toda nuestra coalición. De hecho, el Frente Renovador votó siempre en contra. Claro. Entonces, no sé si es el momento de nuestra coalición para ponernos en un debate que no tiene consenso. Un debate más. Un debate que no, o sea, digo, Yo te diría que aflojemos no, un pero cacho, bueno. aflojemos un cacho, claro. Yo te diría que no. pero Entonces bueno. digo, si hay más consenso, por lo menos en un paso que tiene que ver con los legisladores, los diputados, los concejales, bueno, capaz que se puede avanzar con lo que tiene con el más acuerdo, más consenso. En esta lógica que yo digo, que me parece que hay que cultivar y que hay que tener mayor capacidad de diálogo, de comprensión del otro. La Argentina no es más bipartidista, hoy es bicoalicionista o bifrentista, entonces eso implica la necesidad de construir una cultura de coalición. Y una cultura de coalición significa que los pasos que da esa coalición son los consensos que llega a esa coalición. Y eso es síntesis. Y en la coalición hay muchas partes.
y la coalición, los pasos que da la coalición no van a ser exactamente iguales a los pasos que daría ninguna de las partes. Los pasos que va a dar esa coalición son los pasos que sintetizan todas las partes. Y esto que parece un trabalengua es una práctica política. Por eso también nuestra discusión con Lucas era que vos tenés que poder escuchar a todos, no solamente a nosotros que somos la fuerza más importante, a todo el mundo. Pero bueno, eso es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo, más allá de que ahora vayamos en propuestas políticas distintas y que decida la sociedad sobre cuál es el peso específico que tiene nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, siempre trabajando para tener una propuesta de unidad en el 2027 que garantice un gobierno popular nuevamente. Martín Sabatella en 1999. Mirá Con vos. 20 este sos vos, ¿no? Con Sí. 29 años. Te buscaba, bueno. Sí, sí. Quien fue el intendente, por ahora tenés el récord ese. Sí. Más joven en la historia de la provincia de Buenos Aires. Tampoco tenías tanto más pelo, ¿eh? No. En el Era más 90. largo, pero las entradas eran iguales. Es más largo. Bueno, Martín, muchas gracias por No, venir. gracias a ustedes, y a un este gusto. casi una horita de charla. Bueno. Pasó rápido, eso quiere decir que fue Está entretenido. Todo lindo. Sí, Gracias está bueno, todo bueno, por venir, Martín. No, gracias a ustedes, un gusto. Pasaba con nosotros el ex intendente del distrito de Morón, fundador de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. 26 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.